Vamos a reanudar la sesión. Señor secretario, siguiente punto del orden del día. Ministerio de Vivienda, traslado de partida por la suma de 1.200.000. Le damos la bienvenida a todas las autoridades presentes del Ministerio de Vivienda, muy especialmente a su excelencia Jaime Jované, ministro, a su excelencia Fernando Méndez Peralta, viceministro, al licenciado Alcibiades Pinzón Vázquez, secretario general, a la licenciada Milagros Miranda, analista de presupuesto, al licenciado Luis Pérez, director de programación y presupuesto, a la licenciada Idel Carmen de Palma, asesora legal, al licenciado Luis Otón, la ingeniera Liz Otón, directora de Ingeniería y Arquitectura, a la arquitecta Doris Enríquez, directora de Asentamientos Informales, y al licenciado Arsenio Fernández, asesor ministerial. Para sustentar el presente traslado, le damos la palabra al señor ministro Jaime Jované. Tiene la palabra para descargar sobre el presente traslado, señor Jované. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, honorables diputados de esta comisión. Nos encontramos para sustentar el traslado de partida solicitado mediante nota DS-PP-1173 del 2024-4, donde el Ministerio de Vivienda solicita recursos para cubrir el pago de indemnización por expropiación a la finca número 38283, propiedad inmobiliaria Pisón S.A., ubicado en la provincia de Panamá Oeste, distrito de Chorrera, comunidad El Progreso, atendiendo decreto número 153 del decreto ejecutivo número 153 del 14 de septiembre del 2021, donde se ordena la expropiación de esta propiedad por motivos de interés social urgente y se hace a favor del Banco Hipotecario Nacional para los fines de uso y administración de las entidades estatales. Cualquier pregunta estamos para atender. Gracias, señor ministro. Queremos darle la bienvenida a la colega Yusaida Marín, que es precisamente diputada del sector del Progreso, corregimiento Puerto Caimito, que vino acompañada también del honorable representante Néstor Ulises González, honorable representante del corregimiento Puerto Caimito, donde está el sector del Progreso. Para abrir el compás de preguntas y respuestas ofrecemos la palabra. Tiene la palabra el diputado Jonathan Vega. Muy buenos días, ministro, viceministro. Gracias por el informe que nos pudieron facilitar el día de hoy. Yo solamente quiero, pues, para entrar en contexto, hacerle algunas consultas. Voy a ser bastante breve. Ministro, el tema aquí es que el Estado va a expropiar, en este caso, una X cantidad de terreno, son alrededor de 76 hectáreas. Del total, en este decreto son alrededor de 76 hectáreas de una finca de 90 y tantas hectáreas originalmente. 76 hectáreas por un monto de... La compra de que el Estado en este caso va a pagarle, el propietario es el Banco Hipotecario. A Banco Hipotecario, correcto. La expropiación es a Banco Hipotecario. Correcto. Banco Hipotecario ahorita es el dueño. Es el dueño porque ya la expropiación se ejecutó. Queda el compromiso del Estado del pago de la indemnización por expropiación. Y habría que pagarle a la empresa Pinzón, algo así, me parece. Inmobiliaria Pinzón. Río Pisón. Inmobiliaria Río Pisón, sí, pero el decreto, como puede
presidente, perdón, contestando directo. El decreto ejecutivo habla, déjeme buscarlo. Sí, aquí dice, mediante el decreto ejecutivo número 153 del 14 de septiembre del 2021 se ordena la expropiación por motivo de interés social urgente a favor del Banco Hipotecario Nacional, el folio, código de ubicación, ubicada en el corregimiento de Puerto Quemito, distrito de Chorrera, provincia de Panamá Oeste, propiedad a título fiduciario de la Caja de Ahorro con motivo de fideicomiso de garantía vigente constituido mediante escritura pública. Bueno, ahí se menciona, ¿no? Correcto. En la cual la sociedad inmobiliaria de Río Pinzón aparece como fideicomitente. Al final del día, esta inmobiliaria o esta sociedad anónima es la que va a recibir el pago de los 12 millones de dólares, ¿cierto? Correcto, hasta después de cubrir los compromisos con Caja de Ahorro. Los compromisos que tiene esta inmobiliaria con la Caja de Ahorro, ¿cuánto es? El título. En 1.500.000 y tanto el valor exacto. Te lo podemos hacer llegar. Hasta lo que tenemos nosotros conocimientos es 1 millón. O sea, 1.500.000. Déjeme buscarlo enseguida. Para contestar, 1.578.844.36 es lo que tenemos registrado por ahora. Ok, el costo de la propiedad en registro público habla de $9.051. Es el costo de propiedad que está en registro público. Lo pueden buscar. Si en el registro público tiene un valor de $9.051, según el registro público, vuelvo y repito, pero a la venta estamos pagando, en este caso el Estado tendría que pagar alrededor de 12 millones de dólares. Para contestar, honorable diputado, ese es el valor que estaba registrado originalmente de la propiedad en la fecha original que se hizo el registro. De acuerdo a los avalúos preparados por el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, y la Contraloría, le tienen un valor estatal promedio de 12.508.484,7 centavos, de acuerdo a las preguntas que se me hizo anteriormente y que están contestadas por escrito. Sí. En el avalúo del Estado que formó parte de la instrucción del decreto de gabinete. Sí, ministro, la consulta es la siguiente. En su momento, esta finca fue adquirida en 1999, me parece. Yo aquí tengo algunos documentos de la finca donde señala el costo, en cuánto se adquirió, pero aquí el punto está en que si hacemos... ¿Quién hizo el avalúo? Vi aquí en el registro que ustedes nos dieron que fue Economía y Finanzas Y Contraloría. y Contraloría. Correcto. ¿De qué año? 2021. Exacto. Todo lo que huele o viene del periodo pasado es preocupante. Y pasan estas bellezas. ¿Usted estaría de acuerdo, señor ministro, que pudiésemos hacerle un nuevo avalúo después que sale el Contralor actual y el MEF y una empresa privada que nos determine el costo real de esa propiedad
¿existiría la posibilidad de hacerlo? Porque a nuestro criterio y en algunas investigaciones que hemos hecho, el costo que la propiedad tiene es bastante elevado. Díganme ustedes si conocen el costo por hectárea de esta propiedad. Nosotros, para contestar, señor presidente, nosotros conocemos el costo por hectárea de acuerdo a los documentos presentados en el expediente por el Economía y Finanzas y Contraloría. ¿Cuánto es el costo, señor ministro? A ver. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene un valor de 19 balboas por metro cuadrado y la Contraloría General de la República tiene un valor de 12.48 balboas por metro cuadrado. En una 190.000 por hectárea y en la otra 120.000, pero tienen que promediarlo. Supongo que eso fue lo que hicieron. Correcto, se hizo un promedio, pero la negociación fue hacia abajo del valor promedio de estas dos entidades. Vamos a hacer un pequeño cálculo. Vamos a hacer un pequeño cálculo, ministro. Vamos a hacer un pequeño cálculo. Un segundo. Me dio 19 y el otro era $12 el metro, ¿verdad? 19.00 y 12.48 balboas son los dos valores. El primero de Economía y Finanzas y el segundo de Contraloría General de la República. El promedio nos da, según Osman, nos da 15.55, pero yo tengo acá 15.8. 15.8. Ok. Sería $158.000 la hectárea. ¿Cuánto es lo que se pretende pagar si dividimos la cifra de los 12 millones entre el total de las hectáreas? El promedio da 12 millones y se pretende, el traslado es para pagar y cubrir 11 millones que fue el acuerdo inferior al valor promedio de los avalúos. 11.700.000 balboas es el acuerdo con Inmobiliaria Río Pisón. 11 millones. 700.000 balboas. Las 76 hectáreas. Correcto. El valor catastral, ¿cuál es actualmente en esa zona? La información en este momento no tengo el valor catastral registrado, no lo tenemos, pero este es el valor de acuerdo a los avalúos de Economía y Finanzas y Contraloría General de la República. Señor ministro, ¿cuándo se hizo la expropiación? ¿En qué fecha en específico? La expropiación está ejecutada con la fecha del decreto ejecutivo. Sí, correcto. Septiembre del 2021. Ok. El avalúo debería estar al momento de que se hace la expropiación, no después de.
La expropiación se hace en el 21. El avalúo que se tiene que hacer es con relación al precio del 21, no del 24. Ok, pero por lo menos en lo particular nos gustaría que el MEF nuevamente hiciera un revalúo de esa situación con personal de Contraloría nuevamente. Ojo, para validar la información que está en el contrato que se estableció. Para contestarle, honorable diputado, el informe de avalúo tiene fecha 11 de noviembre del 2021, el Economía y Finanza, y 21 de octubre del 2021, Contraloría General de la República. Y la indemnización se fija en el acuerdo después de expropiada la propiedad, atendiendo la orden del decreto ejecutivo o las instrucciones del decreto ejecutivo. El costo por hectárea que ustedes van a pagar, bueno, que el Estado va a pagar por las 76 hectáreas, ¿cuánto sería? Para contestar, más o menos 153.947,37 centavos por hectárea. Lo que hace un promedio de 15.39 por metro cuadrado. Y ese era el promedio, ¿no? Correcto, ese era el promedio. El más. No, porque es 19. Actualmente ese lote, en este caso las 76 hectáreas, cuenta con agua, energía, está segregado. ¿Qué bondades tiene el lugar actualmente? ¿Tiene calles, aceras, cunetas? Nada. El lugar es producto de un asentamiento informal. A través del tiempo, las viviendas que ahí se construyeron por las familias que lo cuentan con, no con la formalidad, pero energía eléctrica, suministros, algún suministro de agua y eso. Pero después de la expropiación, que pasa a ser terrenos del Estado, donde el banco hipotecario prepara la lotificación y segrega las áreas públicas, es donde las diferentes instituciones del Estado pueden entrar a suplir y fortalecer los servicios públicos. Señor ministro, este terreno tiene alrededor de 93 hectáreas. El Estado expropió 76 hectáreas. ¿Esto va a seguir expandiéndose? Porque esto ha sido un negocio bastante lucrativo. O sea, esto se inscribió en el 99 con 9.000 y pico de dólares y ahora es un negocio sumamente lucrativo por alrededor de 12 millones de dólares, casi 12 millones de dólares. Fue ganar, 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 ganar y seguir ganando. Entonces, es un tanto, crea bastante suspicacia en el ambiente porque este terreno se compra a un precio muy, muy bajo, invaden, pero en su momento nadie se quejó. O sea, el propietario dejó que eso siguiera, y resulta ser que ahora resulta ser que es un negocio bastante lucrativo.
Para contestarle, señor presidente, sí, los dueños originales sí hicieron varios intentos de lanzamiento a las autoridades competentes en sus periodos competentes, en virtud de que la finca se encontraba grabada con el contrato de fideicomiso como garantía. La invasión causó perjuicio económico a los propietarios, pero sí existe en el expediente las solicitudes de desalojos que se le habían presentado a la autoridad competente en su momento. ¿Las tiene aquí, señor ministro? ¿Las solicitudes de desalojo? No. Esas no las trajimos, honorable. Pero igual se la podemos hacer llegar de usted requerirlo. ¿Cuánto tendría que pagar la inmobiliaria Pinzón al Estado por la venta de este terreno? Como es expropiación, no hay trámite de venta, no es venta, es expropiación. O sea, que ellos van a recibir 11.7 millones de dólares limpios, no tienen que pagarle un solo dólar al Estado porque es una expropiación. Y la ley lo establece, supongo. Correcto. Le paga a la caja de ahorro lo adeudado hasta cancelarle a la caja de ahorro lo adeudado. Okay. ¿Por qué ellos tienen esa deuda en la caja de ahorro? ¿De qué se trata? Pusieron la tierra como garantía y eso es lo que entonces hay que honrar. En la expropiación y el decreto lo tiene claramente después de cubrirle las deudas que forman parte los terrenos en garantía. Señor ministro, ¿en qué momento ellos dieron ese terreno como garantía de la caja de ahorro? ¿En qué fecha? Para contestar, señor presidente, dice aquí, aparece como propietario la caja de ahorro a título de fiduciario con motivo del fideicomiso y garantía vigente constituido en escritura pública 6.373 del 28 de julio del 2004. En el cual aparece la sociedad inmobiliaria Río Pisón como fideicomitente desde el 2004. Del 2004 ellos tienen un fideicomiso, ¿sí? Ellos propiamente se hicieron un fideicomiso con la caja de ahorro. Correcto, eso aparece en el decreto de presidente, el decreto ejecutivo número 153, artículo, lo leímos, 2. En el 1 y en el 2, sí, del decreto.
Sí, aquí tengo el tema del fideicomiso. El fideicomiso, el registro público. Se celebra el contrato de fideicomiso de garantía celebrado entre Inmobiliaria Río Pinzón, Cafetera Volcancito S.A., Inversiones Casco Antiguo S.A. y Caja de Ahorro Fiduciaria, y se protocolizan actas. ...2004. Señor ministro, ya para ir terminando y adelantar esto, nosotros solamente tenemos avalúo del MEF y de Contraloría, quienes dieron el precio. Aunque, por ejemplo, el MEF dio un precio de $19 el metro cuadrado, me parece. Sí. Y Contraloría dio un precio de 12.48. Se promedia y tenemos un precio de referencia, que era de 12.5 millones de dólares. En el acuerdo que se hace con Inmobiliaria Río Pinzón, se llega a 1.7, es decir, un mejor acuerdo que en teoría, el promedio del Estado había dado. Según su criterio y lo que hemos visto de este tema, y en base a quizás a consultas que se hayan hecho, yo en lo particular le diría que me gustaría hacer algunas consultas con algunos evaluadores privados. O sea, entiendo que la ley le exige a usted que sea alguien del MEF y alguien de Contraloría, y ambas partes, pues. Yo voy a realizar algunas consultas ahorita, mientras los otros compañeros siguen cuestionando, porque quiero estar seguro de dar el voto, ya sea a favor o en contra, pero estar seguro de. Voy a seguir consultando, le doy la oportunidad a otro compañero para que siga investigando. Voy a validar el tema del costo por metro de esta zona para estar 100% seguro de dar a favor mi voto o darlo en contra. Gracias, señor ministro. No tengo más gracias a preguntas, usted, señor honorable. Gracias. La palabra al diputado González. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, ministro, viceministro y todo el cuerpo que lo acompaña, y también al representante de Puerto Caimito que se encuentra hoy acompañándonos hoy en la sala. Señor ministro, yo tengo varias dudas porque a mí no me queda muy claro toda la figura que ha ocurrido dentro, porque es una figura bastante, diría yo, técnica jurídica en el mundo de la compra y venta, en el mundo del fiduciario, en el mundo de poder llevar más allá, que se haga efectivo esto. ¿Por qué lo menciono? Porque si el fideicomitente en ese momento era la caja de ahorro, o es la caja de ahorro que tenía una garantía, ellos tenían todo el derecho de poder sacar a las personas o evitar precisamente que ocurriera un asentamiento informal en su momento. Pero bajo la figura que existe, yo entiendo que ellos no lo hacen precisamente para en algún momento, según lo que yo presumo y veo bajo la figura que se está dando aquí, para que el Estado precisamente buscara hacer lo que está sucediendo hoy en día, que es una indemnización. Entonces, el banco hipotecario en su momento adquiere la propiedad del señor Pinzón, o el señor Pinzón la logró en algún momento adquirir a través del banco hipotecario, porque es una figura que no me queda muy clara ahorita y no sé si usted me la pudiera responder. El banco hipotecario adquiere la propiedad atendiendo
la expropiación ordenada en el decreto ejecutivo número 153 del 14 de septiembre del 2021. Río Pisón es la sociedad anónima, la persona jurídica que le hace frente como fideicomitente ante la Caja de Ahorro por el globo de terreno y agrupación de los diferentes dueños. Sí, evidentemente lo menciono porque se busca una figura de expropiación para luego indemnizar cuando es una figura no tan viable para el Estado panameño, porque esta persona al tener esta indemnización por esta expropiación va a tener un monto libre de pagar un 2 y 3% que se pudo haber dado a través de una compra y venta. Que si bien es cierto, actualmente el monto que aparece en el registro público es de $9.051, que si fuera bajo la figura que se paga un 2 y 3% ante la DGI, un 2 y 3% para poder solventar un impuesto de transferencia o un impuesto de venta, que en su momento va a ir a las arcas del Estado del patrimonio panameño. Entendiéndose de que obviamente estos impuestos no tienen alguna vía, ya que por norma no es contemplado, entonces iría a las arcas del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta figura ha sido hecha a la medida para evadir impuestos. Porque pagar un 2 y 3% de 12 millones requiere un porcentaje bueno para las arcas del Estado, precisamente para seguir retribuyendo, recogiendo impuestos. Y al nosotros vernos en la figura de que no se genera ningún impuesto para el Estado panameño, nosotros obviamente vemos de que existió una figura que en su momento no buscaba la vía más que llegar precisamente a esto, que es lo que le mencionaba a través de la Caja de Ahorro, quien fue astuta en su momento, no sé si fue en el 2004 o 2005, que ellos tenían el derecho en ese momento precisamente para poder ejercer la represión y evitar precisamente lo que llegamos hoy en día a pagar una indemnización sin necesidad de retribuir algún impuesto actualmente. Sí, honorable, sin ser experto en la materia, ni mucho menos jurídica, ni fiscal, entiendo que Río Pisón, la inmobiliaria, va a tener que hacer una presentación de declaración de renta y en su momento justificar ingresos y si son gravables o no, lo que en ese momento se indique. Nuestra gestión tiene en su plan revisar una legislación para todo lo que son invasiones espontáneas, tengan una ley de la nación para poderlas administrar. La experiencia que nos hemos encontrado es que es muy difícil, se maneja a través de jueces de paz y es muy difícil por las razones sociales, después que las propiedades han sido invadidas, lograr y hacer efectivo los desalojos. Tenemos este tipo de experiencia a nivel nacional, no solamente en Panamá Oeste, no solamente en Chorrera, lo tenemos en Panamá Este, lo tenemos en Pacora, en Chepo, Bocas del Toro, Chiriquí, inclusive en provincias centrales. Por eso nuestra gestión tiene como proyecto de gestión un proyecto de ley para reglamentar y penalizar hasta donde sea posible las invasiones de tierra y que el Estado pueda ordenar y que no solamente sean tierras, porque muchas de esas tierras son las que en épocas de crisis climatológica son las que se inundan, son las que no tienen los servicios básicos, son las que tienen derrumbe y deslave porque son terrenos no apropiados para vivir de acuerdo al plan de ordenamiento territorial que está manejando el Ministerio. Tenemos que generar, porque no es solamente la expropiación, es todo lo que conlleva ahora después de eso, a esta familia darle
unas condiciones de vida que ahora como Estado tenemos la obligación. Lo entiendo perfectamente, Sí, honorable. Sí. Gracias, señor ministro. Agradezco lo que ha mencionado, pero la figura de precisamente de declaración de renta no es un acto que invalide la expropiación. No es un acto que lo invalida. ¿Qué quiero decir con eso? Que evidentemente se puede hacer una declaración de renta, pero sigue faltando el 2 y 3% de la misma, que es el agujero fiscal que se está creando bajo esta condición de no haberla tenido en primera instancia. A mí me gustaría saber por parte del Ministerio de Economía y Finanzas si pudiera darnos una luz un poco más clara en cuanto a esta situación y entender en primera instancia si en algún momento realmente el Estado panameño está perdiendo bajo esta figura, que es la expropiación, en donde la caja de ahorro pudo haber sido en su momento y tenía el derecho de represión para poder evitar que se llegue a la figura de expropiación. Porque evidentemente estamos dejando de percibir un impuesto que se pudo haber dado bajo la figura de una compraventa, pero lastimosamente la figura que se buscó y se encajó y se encaminó fue esta, la de expropiación. Buenas tardes, señor ministro, presidente. Esa figura nosotros en realidad, mediante las expropiaciones y todo lo demás, no es competencia directa del Ministerio de Economía y Finanzas. Sí damos aportaciones en cuanto a lo que son las fases de evaluaciones, avalúos y en coordinación con la Contraloría General de la República, nuestra participación dentro de todo este proceso es el de solamente dar los avalúos que provienen de la Dirección de Bienes Patrimoniales para que se tenga entonces en contexto el tema incluido para cualquier tipo de transacción, ya sea para expropiaciones o indemnizaciones. Entonces, lo que sí podría informarle, honorable, preguntar, ¿no? Consultar en el ministerio e informarle sobre ese procedimiento. Pero sí sé que se toman en consideración los avalúos que presenta bienes patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas, para luego sean cotejados con lo de la Contraloría General de la República de manera formal para determinar entonces los criterios en cuanto a costos, ya sea por hectárea o metro cuadrado de lo que se vaya a determinar. Bueno, siguiendo la misma pregunta y ya con lo que dijo al final, bajo el evalúo que registró en su momento la Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿fue la anterior administración o fue administraciones antes a la última? ¿De cuándo data este último avalúo? Creo que el avalúo data del año 21. 2021. 2021, sí fue la administración pasada. Ok. Aún así, bueno, son criterios que se mantienen dentro de la percepción del Ministerio y de la Contraloría. Son por personas ya técnicas, ¿no?, en la materia. Bueno, evidentemente a todo lo que ha sucedido con la administración pasada, que ha sido pésima en todos los sentidos, estar frente a un avalúo de esta magnitud y ver toda la figura que se creó al pasar de los años, no hay una figura de que se pudiera hacer nuevamente un avalúo, porque bajo la circunstancia de quienes la hicieron, yo no tengo absolutamente confianza alguna. No sé si cabe esa figura de que se pudiese volver a hacer un avalúo, ya que obviamente hemos omitido otras figuras que pudieron haber sido aprovechadas por el Estado panameño. Para contestarle, tenemos un decreto ejecutivo y tenemos acuerdos firmados que son instrumentos legales de estricto cumplimiento
y debemos honrar. Entiendo su inquietud, honorable diputado, pero también estos productos de invasiones espontáneas son debido a la necesidad de viviendas de interés social que el Estado, a través de los años, y me toca a mí con el equipo en esta gestión, tratar de llevarla a cubrir por lo menos que no siga creciendo el déficit habitacional. Pero la producción de vivienda que el Estado tiene a través de los años para este segmento de viviendas de interés social ni siquiera cubre el crecimiento vegetativo normal del crecimiento de la población. Tenemos que hacer un esfuerzo, por aquí me encontrarán con mucha más frecuencia, para pedir los traslados de partida correspondientes para poder acelerar el proceso de construcción, licitación, construcción y entrega de unidades de vivienda y llegar a mitigar el déficit habitacional, que es altísimo el cuantitativo, sin contar con el déficit cualitativo que lo triplica. Adicional a este comentario, también para que tenga el registro, el Estado, con la gestión que hemos recibido, tiene pendiente de tramitar por el orden de 47 millones de dólares adicionales en terrenos que han sido invadidos con decretos y expropiaciones ejecutadas donde el Estado no ha realizado los pagos correspondientes. Es una gestión que estamos revisando y encontrando uno a uno para ver cómo le hacemos frente a toda la cantidad de asentamientos espontáneos con decretos de expropiación vigentes y que tenemos que cumplir con ellos y ejecutar. Adicional a este es el primero. Señor ministro, quiero que no se vaya a malinterpretar de que yo soy una persona inhumana o que esté en contra de estas situaciones que han pasado, porque debidamente entiendo bajo la necesidad. Mi cuestionario ha sido prácticamente, o se ha basado en la figura, en la manera en la que se busca indemnizar, ¿sí? Que no se vaya a malinterpretar, porque yo sé y entiendo que a lo largo y ancho del país existen muchos más asentamientos informales que, como usted lo menciona, aún se deben 47 millones de dólares por pagar, que no es cualquier cifra, pero evidentemente hay que ver si reúne todos esos requisitos esenciales, legales y correctos bajo un precio que debería ser no tan excesivo tampoco, porque ese es donde entra nuestra postura de ver que las cosas se están haciendo mal, que es lo que no queremos buscar. Así que no se vaya a malinterpretar eso, porque yo sé que bajo este mismo principio estas personas carecen del agua potable porque no es suministrado de una buena manera, porque evidentemente entonces no tienen un título de propiedad. Lo mismo con la luz eléctrica, y yo quiero felicitar al representante que se encuentra aquí presente dando la cara por el corregimiento de Puerto Caimito, porque es a él donde llegan las primeras personas a tocarle la puerta, sin entender la magnitud de lo que sucede detrás de, que no es culpa de él, de lo que está sucediendo. Quizá tampoco de ustedes, porque es una figura que está contemplada desde el 2000 para acá. Entonces, precisamente como lo he venido manifestando en el cuestionario, buscamos que la figura que se hubiese utilizado hubiese sido la correcta o la más favorable para el Estado panameño. Así que ese era mi criterio, esa es mi aportación, y gracias, señor ministro, por su respuesta. Muchas gracias a usted, honorable. Definitivamente lo entiendo, no he malinterpretado nada, porque nosotros estamos bajo lo mismo, que cada balboa que encontremos de ahorro el Estado lo puede utilizar para precisamente estos proyectos de vivienda que se requieren a nivel nacional y en cantidades muy, muy importantes. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Bexay Richard. Ministro,
observando la documentación, incluso la resolución aprobada por gabinete, el expresidente Cortizo, en conjunto con el ministro de Vivienda en aquel entonces, Rogelio Paredes, aprueban esta expropiación y en el mismo decreto se establece que inicien las gestiones administrativas de negociación del monto de indemnización, ¿correcto? Y visualizamos también un acta de acuerdo de pago de indemnización por expropiación firmado por el ministro Rogelio Paredes también. Y dentro de este propio acuerdo se indica también que fue el propio ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial que solicitó al presidente de la República expropiar por motivos de interés social urgente. Y se establece el pago de 11 millones de dólares a raíz de esta expropiación. Y lógicamente nos sorprende el hecho de que no tengamos la documentación completa. Estamos haciendo las averiguaciones de si solicitamos algún tipo de informe técnico para tener fotografías y todo lo demás del lugar. Pero sí nos sorprende que el Estado se vea obligado a pagar esto por un acuerdo aprobado en el 2022, pero la pregunta que sigue es ¿por qué este gobierno que expropió las tierras aprobó 11 millones para el pago a esta empresa propietaria del terreno? ¿Por qué ese gobierno no lo pagó? Esa sería la pregunta, ministro. Sí. Para contestar, honorable presidente, sí, honorable diputado, definitivamente por qué no lo pagó no tenemos la respuesta, pero no es solamente esta deuda. Esta gestión encontró en cuentas por pagar, en expropiaciones, orden de magnitud 58 millones formales. En los otros números por formalizar puede llegar arriba de 70. A proveedores, orden de magnitud 135 millones de dólares en cuenta por pagar de servicios prestados, proyectos ejecutados, incluyendo arrendamiento de oficinas donde opera la institución. Adicional a estas cuentas por pagar, nos hemos encontrado el bono solidario del programa de vivienda de bono solidario con deudas pendientes desde el 2021, 2022, 2023 y 2024, que en el total van a ascender por el orden de magnitud de 170 millones de dólares y que hemos venido ejecutando y haciéndole frente y hemos avanzado en pagos de hasta orden de magnitud 32, 34 millones hasta el día de hoy, quedándonos pendientes en ese exclusivo programa de bono solidario, deudas importantes por cubrir que fueron responsabilidad de la gestión anterior desde el 2021 hacia acá. Nos encontramos también honrando pagos en contratos que vienen desde el 2015, 16, 2017, 2020, con deudas y proyectos ejecutados hasta la fecha, dejándonos o limitando nuestra capacidad de acción en proyectos nuevos para hacerle frente, gastándonos recursos en compromisos de Estado en deudas viejas. Por lo cual nos dejaron tanto deuda, es una pregunta que todos nos hacemos. Sí, ministro, yo espero que no se malentienda esto que voy a decir, pero nosotros no confiamos en muchas cosas que hizo el gobierno pasado, sobre todo por la intencionalidad de los incompetentes que nos estuvieron gobernando durante ese gobierno. Y para que se entienda el contexto y nuestro malestar, el presidente Cortizo, en conjunto con sus ministros, aprueban la expropiación y aprueban que se inicie una negociación para ver cuánto le corresponde pagar del Estado a esta empresa propietaria de este terreno. Entonces es el propio ministro, en su momento, que aprueba esta cantidad en base a, según la información que hemos tenido acceso y que ustedes nos han suministrado, a una media
de un avalúo que hace el Ministerio de Economía y Finanzas, que dicho sea de paso, el ministro de ese mismo gobierno, y el Contralor de la República puesto por ese mismo gobierno. Y la pregunta del millón que la ciudadanía se hace, por ejemplo, el Estado está pagando o aprueba un pago de 11.7 millones para este terreno que fue invadido en su momento. El Estado renunció a su responsabilidad de tomar acciones ante la seguridad jurídica de un terreno privado que fue invadido. El Estado paga y simplemente el Banco Hipotecario Nacional, que es el actual dueño, tiene un plan, ministro, el Banco Hipotecario, para cobrar a los ciudadanos que ingresaron ahí, porque la semana pasada que estuvimos por acá conversando con usted, gran parte de la ciudadanía nos preguntó, oye, hay ciudadanos que nos tenemos que endeudar por 30 años pagándole al banco una mensualidad para poder tener un techo, y lo que no puedo aceptar, ministro, es que se invada un terreno, yo no sé si en su momento de una manera coordinada con algunos políticos, porque no sé, hay tantas cosas que me sorprende que hoy estemos viendo este traslado para el pago de 11.7 millones para la sociedad inmobiliaria Río Pisón S.A. El banco hipotecario, si el Estado llega a pagar esto, el banco hipotecario le cobraría una mensualidad a aquellas personas que ingresaron a este terreno, señor ministro. Sí. Para contestar, señor presidente, el banco hipotecario tiene la potestad de cobrar, así mismo como cobra las viviendas que construye el Ministerio a través de la gestión del Ministerio de Vivienda, tiene una gestión de cobro de cada una de las mejoras, incluyendo el terreno. En este caso será exactamente igual después de titulación. Y con esa titulación podrá cada uno de estos nuevos propietarios empezar a legalizar los suministros de los servicios básicos que le corresponden a cada uno de los lotes de terreno que le serán asignados de acuerdo a las mediciones de banco hipotecario. Y la otra pregunta que usted hizo, ¿por qué anteriormente no lo pagó? En el 2022 se asigna una partida presupuestaria para iniciar el proceso de pagos de esta expropiación. Pero en el expediente existen 2 solicitudes de subsanación en el expediente de julio del 2024, las cuales no fueron subsanadas y quedaron en manos de esta gestión de gobierno. Sí. Muchas gracias, señor ministro. Señor ministro, yo con toda sinceridad le recomendaría, porque en vista que esto fue hecho por el gobierno pasado de una manera opaca, porque nos hemos enterado acá en la Comisión de Presupuesto de esto, ¿no? Porque esto no se había visto en los medios de comunicación anteriormente. Yo le recomendaría incluso que espera que ingrese el nuevo Contralor de la República y que puedan hacer una auditoría, no sé, una auditoría con mucha más profundidad de este tipo de aprobaciones, porque no son 2 reales. Si bien es cierto, hoy están solicitando el inicio del pago, que son sería $1.200.000. El pago total sería de 11.7 millones de dólares. Todo fue aprobado por el gobierno pasado. El presidente Cortizo, el ministro de Vivienda en aquel momento, el contralor Gerardo Solís, que no necesariamente gozan de la confianza de la ciudadanía. Y tampoco gozan de mi confianza. Por lo tanto, yo no estoy convencido de darle el voto en estos momentos, aunque no hemos entrado a votación, pero no estoy convencido de darle el voto a favor de esto, porque no creo en que las acciones que realizó el pasado gobierno, y mucho menos de este tipo, aunque tienen una justificación de carácter social, no quisiéramos pensar que tenía algún carácter lucrativo para beneficiar a algunos políticos del gobierno pasado. Y espero que me entienda, señor ministro. Sería esa mi intervención, señor presidente. Gracias, señor ministro. Gracias, honorable diputado. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Isaac Mosquera. Buenas tardes, señor presidente.
compañeros comisionados, buenas tardes, señor ministro, y a su equipo que lo acompaña. Sam Mosquera, de la provincia de Darién, de Circuito 51. Primero, señor ministro, más que todo para agradecerle por el acto pues, que ha tenido de recibirnos siempre a nosotros en su despacho con nuestras solicitudes. Es la primera intervención, más que todo para agradecerle. Usted ha sido muy complaciente con la gente de Darién y la información que he buscado siempre se me ha dado de forma rápida y fluida. Y también aquí, para una pregunta que le quiero hacer, es, ¿tiene usted conocimiento en el distrito de Santa Fe de una barriada que se llama San Cristóbal? Una barriada que es como invasión, tiene más de 15 años esa barriada, y esa barriada tiene los dos corregimientos, con forma de Santa Fe y Zapallar. ¿Tiene usted algún conocimiento de eso o requiere algún tipo de información que yo le pueda hacer llegar también, señor ministro? Presidente, para contestar voy a invitar a la arquitecta Enríquez, que es la directora de asentamientos informales, que sí tiene registrado dentro de, como lo dije anteriormente, invasiones desde Paso Canoa con Costa Rica a la frontera, incluyendo Darién. Sí hay registros. Se identifica con su nombre y su cargo. ¿Perdón? Identifique con el nombre y su cargo. Sí. Buenas tardes, Doris Enríquez, soy la directora nacional de asentamientos informales, Ministerio de Vivienda. Para contestarle al señor diputado, sí tenemos registrado el tema de la invasión. Hemos estado trabajando en los planos. Hemos atendido a varias personas del área. De hecho, tenemos una reunión la próxima semana para ver el tema de esta invasión en Santa Fe. Estamos levantando el tema de las servidumbres para poder apoyarlos con la energía eléctrica, pues que ellos tienen un tema específico con esto. Gracias. No, arquitecta, muchas gracias. O sea que entonces sí van a llegar a la barriada San Cristóbal. Me dijo que el próximo mes, me dijo, ¿no? Para contestar, sí. La próxima semana tenemos una reunión. Ah, en la próxima semana. Es con la alcaldesa de Santa Fe. Ah, ok, cómo no. Ajá. Muchas gracias, ingeniera, muchas gracias, señor ministro. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, honorable diputado, por su intervención. Vamos a declarar un breve receso.
Vamos a la votación. Vamos a decretar un receso. Bueno, vamos a reanudar la sesión, señores. Señor secretario, vamos a la votación. Denle lectura al proyecto. Por favor. Ministerio de Vivienda, traslado de partida número 160000177734 por el monto de 1.200.000 balboas.
Vamos a la votación. Los que estén de acuerdo con el proyecto, levanten la mano. Resultado, señor secretario. 10 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, señor presidente. Ha sido aprobado. Señor ministro, despídase de la Comisión de Presupuesto. Bueno, muchas gracias en nombre del Ministerio, muchas gracias a todos los honorables. Me llevo las tareas, comparto con ustedes, no se sientan mal, comparto con ustedes totalmente revisar toda la documentación que estamos recibiendo en beneficio del país, la nación y todos los ciudadanos que están esperando de nuestra gestión. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Gracias a todas las autoridades del MIBI que están presentes. Muchas gracias, señor ministro.